Me llamo Clara Mendoza, 32 años, la hija del medio olvidada de la dinastía tecnológica Mendoza. Al llegar a nuestro ático madrileño para el Día de Acción de Gracias, noté a papá revisando nerviosamente su móvil, susurrando emocionado con mamá sobre algún negocio que nos cambiará la vida. No tenía ni idea de que bajo mi sencillo vestido azul marino se encontraba alguien a quien habían subestimado completamente. El anuncio que papá estaba a punto de hacer destruiría nuestra familia para siempre, pero no como él esperaba. Verán, mientras ellos pensaban que yo andaba luchando como una emprendedora fracasada en Barcelona, había construido en secreto una empresa de 200 millones de euros bajo un nombre falso. Durante 10 años, había planeado la venganza perfecta contra el padre que me humilló, el hermano que se robaba mis ideas, y la familia que me trataba como si fuera invisible. Pero cuando papá se levantó en la cena y anunció que vendía Mendoza Software por 50 millones de euros a un comprador misterioso llamado Cumbre Holdings, no tenía idea de que le estaba entregando la obra de su vida a su propia hija. La expresión en su cara cuando revelé la verdad: absolutamente impagable. Si están lidiando con drama de empresa familiar o se han sentido invisibles en su propio hogar, quédense conmigo. Lo que pasó después los va a impactar, y les va a mostrar exactamente cómo convertí años de rechazo en la victoria más dulce que nuestra familia jamás había visto. Al llegar a nuestro ático madrileño para el Día de Acción de Gracias, noté a papá revisando su móvil, susurrando de manera inusual con mamá con emoción. No tenía ni idea de que bajo mi sencillo vestido azul marino latía el corazón de alguien a quien habían subestimado drásticamente. La bomba que papá estaba a punto de soltar en la cena cambiaría nuestra familia para siempre, pero no como él esperaba. Si están siguiendo esto desde una situación de empresa familiar, dejen un comentario abajo y suscríbanse para ver cómo convertí la traición de mi padre en la venganza más dulce que cambió nuestra familia para siempre. Crecí en el barrio de Salamanca, uno de los distritos más prósperos de Madrid, en un elegante palacete de 7 habitaciones, con una terraza en la azotea y jardines que requerían un equipo de paisajistas para mantenerlos. Desde afuera, éramos la historia perfecta de éxito español. Mi abuelo, Carlos Mendoza, había fundado Mendoza Software Solutions en su sótano en 1979 con nada más que una computadora de segunda mano y una idea revolucionaria para software de gestión contable. Lo construyó de la nada hasta convertirlo en una potencia regional antes de que mi padre, Fernando Mendoza, se hiciera cargo en 1996. Papá expandió la empresa agresivamente. Bajo su liderazgo, Mendoza Software creció de un negocio familiar de 12 millones de euros a una corporación de 55 millones de euros con más de 220 empleados y clientes en toda España. Cada cena festiva, cada vacación familiar, cada reunión de fin de semana inevitablemente se convertía en una celebración de su genio empresarial. El nombre Mendoza se había vuelto sinónimo de éxito en los círculos empresariales madrileños, y papá nunca dejaba que nadie lo olvidara, especialmente sus hijos. Éramos 3 hijos Mendoza. Mi hermano mayor, Alejandro, de 38 años, era el niño dorado, a pesar de nunca haber mostrado verdadera aptitud para los negocios. Estudió marketing, se la pasó de fiesta durante la universidad, y aún así papá le dio un puesto de vicepresidente senior el día después de graduarse. Alejandro pasaba más tiempo en su club de golf o con su flujo interminable de novias que en la oficina, pero de alguna manera papá seguía convencido de que era el heredero natural del trono Mendoza. Luego estaba yo, Clara, perpetuamente atrapada en el medio a los 32 años. A diferencia de mis hermanos, heredé la pasión de mi abuelo por la tecnología. Me enseñé a programar a los 12 años y desarrollé mi primera aplicación de software a los 15. Estudié informática y negocios en la Universidad Politécnica de Madrid, me gradué summa cum laude y tenía ideas innovadoras legítimas para modernizar la empresa. Sin embargo, de alguna manera papá siempre me miraba como si fuera invisible durante las discusiones de negocios. Mi hermana menor Sofía, de 29 años,
completaba nuestro trío. Había aprovechado nuestro apellido familiar para convertirse en una influencer de estilo de vida con cientos de miles de seguidores que adoraban sus vistazos perfectamente curados de la vida de la alta sociedad madrileña. No tenía ningún interés en software u operaciones comerciales, pero nunca perdía la oportunidad de postear sobre ser una heredera de Mendoza Software mientras no contribuía nada al éxito de la empresa. Mamá Elena venía del dinero viejo madrileño y abordaba los conflictos familiares como todas las esposas apropiadas de Pozuelo, ignorándolos completamente y sirviéndose otra copa de albariño. Hacía de mediadora, pero en última instancia permitía los peores comportamientos de papá, especialmente su desprecio por mi perspicacia empresarial. Fernando, tal vez deberías escuchar la idea de Clara, sugería ocasionalmente en la cena, solo para retroceder inmediatamente cuando papá le daba esa mirada. Elena, por favor. Estos son negocios reales de los que estamos hablando, decía antes de volverse hacia Alejandro para continuar su conversación sobre golf o clubes náuticos o cualquier tema no relacionado con negocios que estuvieran discutiendo en realidad. Las reuniones familiares siempre giraban en torno a conversaciones de negocios que de alguna manera me excluían. Papá y Alejandro dominaban las conversaciones con jerga de la industria y chistes internos mientras yo me sentaba en silencio a pesar de entender la tecnología y el mercado mejor que ambos juntos. Si trataba de contribuir, papá sonreía condescendientemente y decía algo como, «Qué tierno, Clara, pero deja las discusiones de negocios a la gente que entiende el mundo real». El punto de quiebre llegó cuando tenía 22 años. Recién graduada de la Politécnica con honores, había desarrollado una solución de integración basada en la nube que podría haber revolucionado nuestra línea de productos años antes de que los competidores entraran en ese espacio. Pasé meses preparando un plan de negocios integral, análisis de mercado y especificaciones técnicas. Papá finalmente aceptó dejarme presentar durante una reunión del consejo directivo, supuestamente como cortesía profesional. Aún recuerdo entrar en esa sala de juntas con paneles de roble, laptop y materiales de presentación en mano, el corazón latiendo con una mezcla de nerviosismo y emoción. Los miembros del consejo, todos hombres en sus 50 y 60 años que habían sido amigos de papá durante décadas, observaban con expresiones educadas pero distantes mientras conectaba mi laptop al proyector. 10 minutos en mi presentación, papá miró su reloj, suspiró fuerte, y levantó la mano para detenerme a media frase. «Creo que hemos visto suficiente», dijo con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. «Clara, cariño, todo esto es muy creativo, pero completamente impracticable para una empresa seria como la nuestra. Nuestros clientes quieren estabilidad, no tecnologías experimentales». Se volvió hacia los miembros del consejo con un encogimiento de hombros apologético. «Mi hija recién terminó la universidad y está llena de estas ideas académicas. Ahora, ¿pasamos a asuntos comerciales reales?». La humillación me quemaba mientras recogía mis materiales mientras ellos se reían y seguían como si yo nunca hubiera estado ahí. Esa noche, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Dejaría Madrid y el negocio familiar atrás. Construiría algo mío, algo tan exitoso que ni siquiera mi padre podría ignorarlo. Me mudé a Barcelona con 5,000 euros de ahorros y nada más. Mis padres asumieron que era solo una fase, una rabieta que toleraron con diversión condescendiente. «Volverá cuando se le acabe el dinero», escuché a papá decirle a mamá por teléfono durante una de nuestras llamadas cada vez más raras. Esos primeros años fueron brutales. Mi diminuto estudio en un barrio cuestionable costaba casi todo mi presupuesto mensual. Sobreviví con fideos instantáneos y café, trabajando 80 horas a la semana, primero en trabajos de programación de nivel inicial, luego como desarrolladora independiente. Cada euro que podía ahorrar iba a construir mi propia empresa. Creé Cumbre Holdings bajo el seudónimo Sandra Martín. Las iniciales representaban Sandra María, pero nadie lo sabía. Quería que mi éxito o fracaso estuviera completamente
desconectado del nombre Mendoza. Empecé pequeño, desarrollando soluciones empresariales personalizadas para startups, reinvirtiendo cada ganancia. Para el tercer año, tenía 12 empleados y una oficina real en el Eixample. El gran avance llegó cuando desarrollé una plataforma de integración propietaria que permitía a los sistemas legacy comunicarse sin problemas con los servicios de nube modernos, irónicamente similar a lo que había propuesto a mi padre años antes. El capital de riesgo vino a tocar, pero mantuve la propiedad mayoritaria, determinada a controlar mi destino. Durante los siguientes 7 años, adquirí estratégicamente empresas tecnológicas más pequeñas que complementaban nuestros servicios. Cumbre Holdings creció a una valoración de 200 millones de euros con oficinas en 4 ciudades. Durante todo este tiempo, mantuve mi seudónimo en todos los tratos comerciales. En el mundo tech, Sandra Martín era conocida como una fundadora brillante y reservada que rara vez daba entrevistas o aparecía en eventos de la industria. Cuando absolutamente tenía que hacer apariciones públicas, usaba cambios sutiles en mi apariencia y dejaba que mi director general hiciera la mayor parte del discurso. Mi familia siguió completamente ignorante de mi éxito. Durante las llamadas de días festivos y visitas ocasionales, mantuve las conversaciones vagas, describiendo mi trabajo como «va bien» o «aún estoy descubriendo las cosas». Papá nunca presionó por detalles, habiendo ya descartado mi carrera como inconsecuente. Esto me convenía perfectamente mientras construía Cumbre en algo que algún día los impactaría a todos. Lo que no sabían era que durante el año pasado había estado adquiriendo estratégicamente acciones en empresas que eran proveedores y clientes clave de Mendoza Software. Estudié sus informes trimestrales, identifiqué sus debilidades y posicioné Cumbre como el comprador perfecto para llevar Mendoza Software al siguiente nivel. 6 meses antes, había hecho que mi director financiero enviara una oferta de adquisición anónima a través de un tercero, que mi padre predeciblemente rechazó sin consideración apropiada. Ahora, 10 años después de haber sido humillada en esa sala de juntas, regresaba a casa para el Día de Acción de Gracias con un plan que lo cambiaría todo. Mendoza Software estaba luchando con tecnología obsoleta y perdiendo participación de mercado. Mi padre aún no lo sabía, pero estaba a punto de convertirme en su peor pesadilla y su única salvación. La semana antes del Día de Acción de Gracias, estaba en mi oficina de esquina con vista al mar Mediterráneo, finalizando los papeles para lo que sería el negocio más importante de mi vida. Mi asistente tocó y entró con mi itinerario de viaje. Su jet privado está confirmado para el martes a las 10 de la mañana, dijo, poniendo la carpeta en mi escritorio. ¿Estás segura de que no quiere traer a su equipo ejecutivo a Madrid para la firma? Negué con la cabeza. Esto es personal. Necesito manejarlo sola. Después de que se fuera, sonó mi teléfono. Era Lucía, mi mejor amiga desde esos primeros días difíciles cuando compartíamos una pared en estudios adyacentes. ¿Realmente vas a pasar por esta farsa del Día de Acción de Gracias familiar?, preguntó sin preámbulos. ¿Después de todo lo que hicieron? ¿Después de 2 años de apenas hablar con ellos? Suspiré, girando en mi silla para mirar hacia la ventana. Tengo que estar ahí en persona cuando pase, Lucía. Necesito ver su cara. Recuerdo el último desastre de Navidad, dijo cuidadosamente. Tu padre anunció la promoción de Alejandro a director ejecutivo mientras tú estabas sentada ahí con tu ronda de financiación Serie B no reconocida. Regresaste a Barcelona y no les hablaste durante meses. El recuerdo me dolía. Papá había hecho un brindis por el futuro de Mendoza Software mientras miraba directamente a mi hermano, quien había estado demasiado crudo para contribuir algo significativo a la reunión de estrategia temprano ese día. Esta vez será diferente, prometí. Todo cambia este Día de Acción de Gracias. Pasé la noche empacando, eligiendo deliberadamente mi guardarropa para hacer una declaración.
Se acabaron las ropas casuales que mi familia asociaba conmigo. En su lugar, empaqué trajes Valentino, un vestido Chanel para la cena del Día de Acción de Gracias, tacones Louboutin y los significantes sutiles del éxito que solo los ricos reconocen, un reloj Patek Philippe, un bolso Bottega Veneta, pequeños aretes de diamante de Cartier. Nada ostentoso, todo innegablemente caro. Después de años de minimizar deliberadamente mi éxito alrededor de mi familia, quería que vieran vislumbres de él antes de la revelación final. El martes por la mañana, abordé el jet privado que rara vez usaba, prefiriendo vuelos comerciales a pesar de mi riqueza. Este viaje justificaba la excepción. Durante el vuelo de 1 hora, revisé el contrato una vez más, asegurándome de que cada detalle fuera perfecto. La ironía no se me escapaba de que durante años había volado en clase económica a Madrid, comiendo cacahuetes de avión y apretándome en asientos del medio mientras construía el imperio que ahora me permitiría llegar con estilo. El jet aterrizó en un aeropuerto privado en las afueras de Madrid. Un Tesla Model S negro esperaba en la pista, otra indulgencia inusual que había arreglado específicamente para este viaje. Mientras conducíamos por barrios familiares hacia Salamanca, sentí una extraña mezcla de nostalgia y determinación endureciéndose dentro de mí. La finca familiar Mendoza se veía exactamente como siempre había sido, arquitectura elegante del siglo XIX, terrenos perfectamente mantenidos ahora espolvoreados con nieve de noviembre, una corona ya colgando en la puerta en preparación para la temporada festiva. Le dije al conductor que esperara. Luego respiré profundo antes de subir los escalones que había subido miles de veces antes. Mamá abrió la puerta ella misma, evitando al ama de llaves en su impaciencia por verme. Sus ojos se abrieron ligeramente al notar mi apariencia. Clara, cariño, dijo, abrazándome con el aroma de perfume caro y la nota débil de vino del mediodía en su aliento. ¿Te ves diferente? ¿Es un Cartier? Patek Philippe, en realidad, dije, devolviendo su abrazo. Es bueno verte, mamá. Me hizo entrar, charlando sobre los preparativos del Día de Acción de Gracias y el último hito de Instagram de Sofía. Asentí educadamente, poniendo mi bolsa en el gran vestíbulo con su escalera curva y lámpara de cristal. Dulce hogar, con todos sus recuerdos complicados. Tu padre está en su estudio, dijo mamá. Ha estado muy ocupado con algún gran negocio. Muy secreto, incluso conmigo. Sonreí. Voy a saludar antes de instalarme. El estudio de papá siempre había sido territorio prohibido, un santuario masculino de cuero, caoba y revistas de negocios. Toqué una vez y entré sin esperar respuesta, un pequeño acto de desafío. Levantó la vista de su escritorio, lentes de lectura posados en su nariz, sorpresa parpadeando en su cara antes de asentarse en su usual desinterés leve. Clara, lo lograste. Se levantó para un abrazo breve e incómodo, luego gesticuló vagamente hacia la silla frente a su escritorio. ¿El viaje desde Barcelona fue bueno? Muy suave, dije, deliberadamente no tomando el asiento ofrecido. Volé privado. Ahorra tiempo. Una confusión momentánea cruzó sus rasgos. ¿Privado? Eso debe haber sido caro. Me encogí de hombros. Los negocios van bien. Antes de que pudiera indagar más, sonó su teléfono y con un «discúlpame, esto es importante», perfunctorio, se dio vuelta para contestar. Usé la oportunidad para echar un vistazo a los papeles en su escritorio. Ahí estaba, la propuesta de adquisición de Cumbre Holdings con el logo de mi empresa mostrado prominentemente. Mi corazón se aceleró, pero mantuve mi compostura mientras terminaba su llamada. Perdón por eso, dijo apresuradamente, juntando los papeles en una carpeta. Grandes cosas pasando en la empresa. ¿No lo entenderías? El rechazo familiar ahora resbaló de mí como agua. Por supuesto, papá.
Te dejo volver a ello. Dejé su estudio y subí a mi antiguo dormitorio, que mamá había mantenido como un santuario a mí yo adolescente. Trofeos de debate, premios de informática y banderines de la Politécnica aún adornaban las paredes, testimonios polvorientos de logros que nunca habían impresionado a la única persona cuya aprobación más había buscado. Después de refrescarme, bajé y encontré a Alejandro en la sala, ya bebiendo whisky a las 3 de la tarde. Tenía la estatura alta y postura confiada de nuestro padre, pero años de indulgencia privilegiada lo habían suavizado alrededor de la cintura. Bueno, la hermana pródiga regresa, dijo, levantando su vaso en un brindis burlón. ¿Aún jugando con computadoras en Barcelona? Algo así, respondí con una sonrisa tensa. ¿Cómo va tu pequeña startup? ¿Ya estás haciendo dinero? Su condescendencia era tan familiar, casi se sentía como en casa. Antes de que pudiera responder, Sofía irrumpió en la habitación, teléfono sostenido en el ángulo perfecto para capturar su entrada para sus seguidores de Instagram. Clara está aquí. Tiempo de reunión familiar, anunció a su teléfono antes de darme besos al aire en las mejillas. Te ves, cara, hermanita. ¿Finalmente te conseguiste un novio? No, solo trabajando para dije, saliendo del encuadre de su cámara. Alejandro trajo a su nueva novia, susurró Sofía teatralmente, aún filmando. Valentina, tiene 24 años y enseña pilates profesionalmente. Como en una señal, una morena esbelta entró a la habitación vistiendo jeans de diseñador y un suéter de cachemira que resaltaba su figura perfecta. Alejandro inmediatamente la acercó a su lado con orgullo posesivo. Valentina, esta es mi hermana Clara. Vive en Barcelona y hace cosas de tecnología. Su gesto vago desechó una década de mis logros profesionales. ¡Ay, Dios mío, amo Barcelona!, exclamó Valentina. La cultura culinaria es increíble. Nuestra charla incómoda fue interrumpida por el sonido de la voz elevada de papá desde su estudio. Aunque las palabras estaban amortiguadas, su tono emocionado se llevó por la casa. Sí, absolutamente. Mañana después del Día de Acción de Gracias. 50 millones es la oferta final. Cumbre Holdings ha sido muy insistente con los términos. Me disculpé hacia la cocina, necesitando un momento sola. El personal de la casa siempre había sido más amable conmigo que mi propia familia. Carmen, nuestra ama de llaves de 20 años, estaba preparando verduras para el festín de mañana. Señorita Clara, sonrió calurosamente. Es bueno verla. Se ve bien. Barcelona le sienta bien. Gracias, Carmen. ¿Necesitas ayuda? Negó con la cabeza. Su madre quiere todo perfecto para mañana. Gran día, dice. Su padre tiene noticias. Asentí, preguntándome si todo el personal de la casa sabía sobre la venta antes que sus propios hijos. Así escuché. La hora de cócteles antes de la cena fue atroz. Mamá revoloteaba con alegría forzada, papá revisaba su teléfono cada pocos minutos, Alejandro se jactaba de su nuevo yate deportivo a cualquiera que escuchara, y Sofía documentaba todo para sus seguidores. Bebí mi vino lentamente, observando la dinámica familiar con nuevos ojos, ya no la hija herida buscando validación, sino una mujer de negocios exitosa a punto de cambiar el juego completamente. La cena está lista, finalmente anunció mamá, guiándonos hacia el comedor formal donde la familia se había reunido para comidas festivas durante 3 generaciones. Respiré profundo y los seguí, sabiendo que para cuando se sirviera el postre, nada volvería a ser igual. La cena del Día de Acción de Gracias de la familia Mendoza siempre había sido un asunto formal.
La mesa masiva de caoba brillaba bajo la luz de la lámpara de cristal, puesta con la porcelana espode que solo salía para ocasiones especiales. Candelabros de plata esterlina sostenían velas ahusadas de marfil, proyectando un resplandor cálido sobre la pieza central otoñal de calabazas, courges y follaje de otoño que mamá sin duda había encargado del florista más caro de Madrid. Noté con diversión suave que había sido colocada en el extremo más lejano de la mesa, tan lejos de papá en la cabecera como fuera físicamente posible. Típico. Alejandro se sentó a la derecha de papá con Valentina junto a él, mientras Sofía ocupaba el lugar a la izquierda de papá. Mamá tomó su lugar tradicional en el extremo opuesto conmigo junto a ella, simbólicamente separada del círculo interno de negocios familiares por la longitud de madera pulida entre nosotros. Carmen y el personal de cocina trajeron plato tras plato, sopa de calabaza butternut adornada con creme fraiche, ensalada de otoño con nueces confitadas y arándanos, y finalmente el pavó, un ave de 12 kilos asada a la perfección dorada, acompañada de todos los acompañamientos tradicionales. Papá cortó con precisión ceremonial mientras Sofía filmaba para sus redes sociales, proporcionando comentario continuo. Y aquí está papi cortando el pavó, exactamente como su padre antes que él, continuando la tradición familiar Mendoza de excelencia en todo lo que hacen. Capturé a mamá haciendo una mueca ligeramente ante la actuación de Sofía antes de tomar un gran sorbo de su vino. Según mi cuenta, era su cuarto vaso desde mi llegada. Una vez que nuestros platos estuvieron llenos, papá levantó su vaso para el ritual tradicional de gratitud familiar Mendoza, otra actuación donde cada uno compartía por lo que estaba agradecido este año. Una vez había sido significativo antes de degenerar en un informe de estatus competitivo. Alejandro fue primero, como el mayor siempre lo hacía. Estoy agradecido por otro trimestre récord en Mendoza Software, comenzó, aunque sabía de mi investigación que la empresa había perdido participación de mercado por el tercer trimestre consecutivo, y por mi nuevo yate de 14 metros, el Mendoza Legacy. Apretó la mano de Valentina. Y por nuevos comienzos con esta mujer increíble. Valentina se rió y besó su mejilla mientras Sofía hacía movimientos de vómito exagerados cuando Alejandro no estaba mirando. Sofía fue siguiente, teléfono aún en mano. Estoy tan agradecida de haber alcanzado 1.2 millones de seguidores este año. Mi colaboración con Luxe Beauty Brands ha sido increíble y estoy agradecida de ser una Mendoza y representar nuestra marca familiar al mundo. Irradió hacia papá, quien asintió aprobatoriamente, aunque a menudo se había quejado en privado sobre su carrera frívola. Cuando llegó mi turno, puse mi tenedor y hablé claramente. Estoy agradecida por las lecciones que la vida me ha enseñado, que a veces el rechazo lleva al camino correcto, que la persistencia importa más que el privilegio, y que el éxito es el mejor maestro. Levanté mi vaso. Por encontrar tu propio camino. Papá frunció ligeramente el ceño, tal vez detectando algo en mi tono, pero rápidamente pasó a su propio discurso de gratitud, que predeciblemente se centró en el legado comercial que había construido. Mamá ofreció agradecimientos genéricos por la familia y la salud, sus palabras ligeramente arrastradas. Durante toda la comida, papá parecía distraído, revisando su teléfono bajo la mesa y ocasionalmente susurrando con mamá, cuya sonrisa se volvía cada vez más tensa. Alejandro dominaba la conversación con historias sobre clientes que supuestamente había impresionado, mientras Sofía interrumpía regularmente para compartir comentarios de sus seguidores viendo su historia de Instagram del Día de Acción de Gracias. Cuando Carmen trajo las tartas de calabaza y nuez pecana, papá de repente tocó su cuchillo contra su vaso de agua de cristal, el pin agudo cortando la conversación de la cena. Tengo un anuncio que hacer, dijo, poniéndose de pie en la cabecera de la mesa con la autoridad de alguien acostumbrado a comandar habitaciones, uno que afecta a todos aquí. La mesa se quedó en silencio. Incluso Sofía bajó su teléfono. Como saben, he dedicado mi vida a construir Mendoza Software en un líder en nuestra industria.
pero todas las cosas buenas evolucionan y ha llegado el momento del cambio. Hizo una pausa dramáticamente. He decidido vender la empresa. Alejandro se atragantó con su vino. ¿Qué? Papá, no puedes estar hablando en serio. Papá levantó la mano para pedir silencio. He estado en negociaciones durante meses con un comprador muy interesado. El trato se finalizará mañana. Sofía jadeó teatralmente. Pero papi, ¿qué pasa con el legado Mendoza? Mi marca está construida alrededor de ser una heredera de Mendoza Software. Eso me lleva a la segunda parte de mi anuncio, continuó papá, su expresión ilegible. Las ganancias de la venta no irán a ustedes los niños como herencia. Ahora tanto Alejandro como Sofía estallaron en protesta. Ese es nuestro derecho de nacimiento. Alejandro golpeó su puño en la mesa, haciendo tintinear la porcelana. ¿Qué quieres decir?, gimió Sofía, ahora transmitiendo en vivo el drama familiar para sus seguidores. ¿A dónde va el dinero? Papá esperó a que sus estallidos se calmaran. Su madre y yo usaremos parte de él para nuestro retiro. El resto irá a establecer la Fundación Mendoza, una organización benéfica para apoyar la educación tecnológica. Esto es, Alejandro se levantó, su cara roja de ira. He dado 12 años a esta empresa. Prometiste que sería mía algún día. Nos lo prometiste a todos. Sofía se unió, lágrimas corriendo por sus mejillas perfectamente contorneadas, aunque mantuvo su teléfono cuidadosamente angulado para capturar su ángulo de llanto más favorecedor. Durante todo el caos, permanecí perfectamente quieta, tomando pequeños bocados deliberados de tarta de nuez pecana. Mamá notó mi calma y me dio una mirada interrogante. Clara, dijo suavemente, no pareces sorprendida. La mesa gradualmente se calmó mientras todos se volvían hacia mí, recordando de repente mi presencia. En realidad, dije, poniendo mi tenedor de postre con precisión, solo tengo una pregunta. Miré directamente a mi padre. ¿Quién es el comprador? El pecho de papá se hinchó de orgullo, complacido de tener información importante que no teníamos. Una firma de inversión tecnológica muy exitosa llamada Cumbre Holdings. Están pagando 50 millones de euros, lo cual es más que generoso dados nuestros desafíos de mercado recientes. Tomé un sorbo de agua, usando el momento para estabilizarme para lo que venía después. La habitación se sentía cargada de electricidad extraña, el momento suspendido entre pasado y futuro. Papá, dije finalmente, mi voz calmada y clara, yo soy Cumbre Holdings. La habitación se volvió completamente silenciosa. Podía escuchar el reloj de pie antiguo haciendo tic en el pasillo, marcando los segundos de incredulidad congelada. Por varios latidos del corazón, nadie se movió. El silencio era absoluto, como si el aire mismo se hubiera solidificado a nuestro alrededor. Observé las emociones jugar en la cara de mi padre en sucesión rápida, confusión, incredulidad, shock, y finalmente los primeros destellos de ira. Alejandro fue el primero en reaccionar, derribando su copa de vino mientras se levantaba abruptamente. El líquido rojo se extendió por el mantel blanco como sangre, una puntuación vívida del momento. ¿De qué carajo estás hablando?, demandó, mirando entre papá y yo con pánico creciente. Sofía, increíblemente, aún estaba transmitiendo, sus manos temblando mientras capturaba lo que rápidamente se estaba convirtiendo en el contenido más dramático que sus seguidores habían visto jamás. Dios mío, susurró a su teléfono, mi hermana acaba de decir que es dueña de Cumbre Holdings, la empresa que está comprando nuestro negocio familiar. Mamá alcanzó su copa de vino, la encontró vacía, y rápidamente agarró la botella. Me levanté lentamente, sintiendo una extraña sensación de calma después de cargar este secreto por tanto tiempo. Sandra Martín, dije.
Sandra María Martín. Ese es el nombre que he estado usando profesionalmente durante la última década mientras construía Cumbre Holdings en una empresa de 200 millones de euros. Papá finalmente encontró su voz. Esto es absurdo, balbuceó. Cumbre Holdings es dirigida por Sandra Martín, una respetada inversionista tecnológica, no por mi hija que ha estado jugando con startups en Barcelona. Alcancé mi bolso y saqué mi estuche de tarjetas de presentación, hecho de platino cepillado elegante con el logo de Cumbre Holdings grabado en su superficie. Deslicé una tarjeta por la mesa hacia él. En realidad, papá, soy ese. Martín. Fundé Cumbre Holdings hace 10 años, después de que rechazaras mi propuesta de negocio y me humillaras frente a tu junta directiva. Papá agarró la tarjeta, mirándola como si pudiera transformarse en sus manos. Esto es algún tipo de broma, dijo, pero su voz había perdido su certeza. Cumbre Holdings ahora posee intereses controladores en TechFlow Systems, Datalink Solutions y Core Tech Industries, continué, nombrando los 3 proveedores más grandes de Mendoza Software. También hemos adquirido recientemente participaciones mayoritarias en sus 2 clientes más grandes, Morrison Manufacturing y Schneider Distribution. La adquisición de Mendoza Software es la pieza final en un plan estratégico que he estado implementando durante los últimos 18 meses. «Has estado espiando nuestro negocio», acusó Alejandro, su cara moteada de rabia. «Eso es espionaje corporativo». «No, Alejandro. Se llama investigación de mercado. Todo lo que aprendí sobre Mendoza Software vino de informes financieros públicamente disponibles, análisis de la industria y canales completamente legales». Me volví hacia papá. La verdad es que Mendoza Software ha estado fallando durante años. Su tecnología está obsoleta, sus prácticas de gestión son del siglo pasado y han perdido 24% de participación de mercado en los últimos 3 años. «¿Cómo te atreves?», papá comenzó, pero lo corté. «Primero traté de ayudarte. Sabes, hace 6 meses, Cumbre Holdings envió una propuesta de sociedad anónima que habría permitido que el nombre Mendoza permaneciera en la empresa mientras proporcionaba el capital y las actualizaciones tecnológicas que desesperadamente necesitaban. La rechazaste sin siquiera leer más allá de la primera página». Los ojos de papá se abrieron en reconocimiento. «La propuesta Fénix. ¿Eras tú?». Asentí. «Quería darte una oportunidad de aceptar ayuda sin saber que venía de mí. Tu orgullo no lo permitió. Entonces todo este tiempo has estado conspirando contra tu propia familia», gritó Alejandro, planeando robar nuestra empresa. «No robar, Alejandro. Comprar legalmente por 50 millones de euros, lo cual es honestamente más que su valor de mercado actual». Mantuve mi voz nivelada a pesar de la tormenta emocional que se gestaba dentro de mí. «Y seamos claros, esta empresa dejó de ser nuestro negocio familiar el día que papá dejó en claro que solo un niño tendría alguna vez un papel significativo en él, a pesar de la completa falta de calificaciones o interés en tecnología de ese niño». Sofía finalmente bajó su teléfono, la realidad de la situación aparentemente finalmente alcanzándola. «¿Entonces vas a ser nuestra jefa ahora?», preguntó con voz pequeña. «Técnicamente, sí», confirmé. «Aunque la estructura de gestión actual será completamente reorganizada». Papá se levantó abruptamente, su silla raspando fuertemente contra el suelo de madera. «Este trato está cancelado», declaró. «No venderé mi empresa a mi propia hija como algún tipo de conspiración de venganza». Negué lentamente con la cabeza. «Los contratos están firmados, papá. La junta directiva ha aprobado la venta. El comunicado de prensa sale mañana a las 9 de la mañana CET. Legalmente, Cumbre Holdings ya posee Mendoza Software. Voy a pelear esto», amenazó,
aunque la incertidumbre en sus ojos me decía que ya sabía que lo había superado estratégicamente. Mis abogados van a... Tus abogados ya han verificado el trato extensivamente, interrumpí gentilmente. Te aconsejaron que era la mejor oferta que obtendrías en el mercado actual. ¿Qué exactamente les vas a decir ahora, que estás molesto porque la CEO brillante con quien has estado negociando resulta ser tu hija? Mamá habló por primera vez desde mi revelación, sus palabras ligeramente arrastradas pero su mirada sorprendentemente clara. Todos estos años, Clara. Todos estos años estabas construyendo esto mientras pensábamos. Mientras pensaban que estaba fallando, terminé por ella. Sí, exactamente. Papá golpeó su mano en la mesa. Tienes una elección que hacer ahora mismo, Clara. Puede ser mi hija o puede ser la persona que se llevó mi empresa. No puede ser ambas. El ultimátum colgó en el aire entre nosotros, tan predecible que casi me entristeció. Hace 10 años, me habría devastado. Ahora simplemente confirmaba lo que siempre había sabido. Ahí es donde te equivocas, papá, dije suavemente. Soy ambas. Siempre lo he sido. Solo te niegas a verlo. Sofía había comenzado a llorar en serio ahora, máscara corriendo por sus mejillas perfectamente contorneadas. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿A nuestros fondos fiduciarios? ¿Nuestras posiciones? Eso depende, respondí honestamente, de si quieren realmente trabajar para la empresa o solo reclamar sus beneficios. Alejandro señaló un dedo acusador hacia mí. Planeaste esto para el Día de Acción de Gracias deliberadamente, ¿verdad? Para humillarnos frente a toda la familia. Lo planeé para el Día de Acción de Gracias porque sabía que todos estarían aquí, lo corregí. Y porque hace 10 años en la cena del Día de Acción de Gracias, papá anunció que te estaba promoviendo a director ejecutivo a pesar de tu completa falta de calificaciones, mientras me decía que mi título de la Politécnica y 3 años de experiencia en programación ni siquiera eran suficientes para justificar un puesto de gestión de nivel de entrada. La cara de papá se enrojeció ante el recordatorio. Eso era diferente. Alejandro es mi hijo, mi primogénito. Y ahí lo tienes, dije suavemente. La verdadera razón por la que nunca tuve una oportunidad. No mis ideas, no mi educación, no mi ética de trabajo, solo mi género. La verdad dolorosa silenció la habitación de nuevo. Incluso Alejandro tuvo la gracia de verse incómodo. Esta conversación ha terminado, finalmente declaró papá. Todos fuera. Necesito llamar a mis abogados. Salió furioso del comedor, el sonido de la puerta de su estudio cerrándose de golpe resonando por la casa momentos después. Mamá se levantó inestable. Debería ir a verlo, murmuró, aunque hizo una pausa junto a mi silla. ¿Realmente vales 200 millones de euros? Asentí. Y todas esas veces que no podías venir a casa para Navidad porque decías que no podías permitirte el boleto de avión. Estaba dirigiendo una empresa, mamá. Y necesitaba que todos ustedes siguieran subestimándome. Tocó mi hombro brevemente, una expresión ilegible en su cara, luego siguió a papá. Mientras el comedor se vaciaba, permanecí sentada, mirando el festín del Día de Acción de Gracias abandonado a mi alrededor. El pavo se había enfriado, las velas habían quemado bajo, y la familia que una vez había querido desesperadamente impresionar se había dispersado en shock e ira. Debería haberse sentido como una victoria. En su lugar, un dolor hueco se extendió por mi pecho mientras me daba cuenta de que aunque finalmente había ganado su atención, estaba más lejos que nunca de ganar su comprensión. Me retiré a mi habitación de la infancia mientras la casa descendía al caos abajo. A través del suelo, podía escuchar a papá gritando por teléfono,
presumiblemente con sus abogados, mientras los tonos apaciguadores de mamá subían y bajaban en contrapunto. Ocasionalmente, la voz enojada de Alejandro se uniría al tumulto, seguida por los lamentos dramáticos de Sofía. Mi habitación vieja permanecía congelada en el tiempo, un museo de la persona que había sido. La cama individual con su edredón morado, el escritorio donde había pasado incontables horas programando y soñando, los estantes llenos de libros de texto de informática y las pocas novelas de fantasía que me había permitido como raras indulgencias. Trofeos de debate y medallas académicas juntaban polvo en los estantes, logros que nunca habían impresionado a la única persona cuya aprobación más había buscado. Pasé mis dedos por los lomos de mis viejos diarios, sacando uno al azar. Adentro había planes de negocio detallados, bocetos de algoritmos y notas para la plataforma de integración en la nube exacta que eventualmente se había convertido en el producto estrella de Cumbre. La ironía no se me escapaba de que todo lo que había construido había comenzado aquí mismo, en la habitación donde me había sentido más invisible. Un golpe fuerte en la puerta interrumpió mis pensamientos. La abrí para encontrar a Alejandro, su corbata suelta y cara roja de ira o alcohol, posiblemente ambos. «Necesitamos hablar», dijo, empujándome hacia la habitación sin esperar invitación. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, brazos cruzados. ¿Sobre qué, Alejandro? ¿Cómo arruiné tu día de acción de gracias, o cómo planeas heredar una empresa que ayudaste a llevar al suelo? ¿Crees que eres tan inteligente?, sisió, paseando por el pequeño espacio como un animal enjaulado. Pequeña Clara con sus computadoras y su identidad secreta. ¿Disfrutaste mentirnos todos estos años? Tanto como tú disfrutaste robarte mis ideas, respondí uniformemente. ¿Recuerdas cuando sugerí que Mendoza Software debería moverse a soluciones basadas en la nube hace 5 años en la cena de Navidad? Papá lo desestimó como jerga tecnológica de moda, pero de alguna manera 3 meses después, presentaste exactamente el mismo concepto como tu propia visión estratégica. Alejandro dejó de pasearse, su expresión oscureciéndose. Yo fui el que se quedó. Yo fui el que invirtió tiempo en la empresa mientras tú corrías a Barcelona para probar no sé qué punto. Si invertiste tiempo. Pero, ¿qué contribuiste realmente, Alejandro? Además de gastos en la tarjeta de crédito de la empresa para cenas de clientes en clubes de caballeros y una oficina de esquina que usabas principalmente para siestas entre resacas. Su cara se contorsionó de furia. No sabes de qué estás hablando. Yo traje la cuenta de Estside. Estside vino a Mendoza Software porque yo personalmente contacté a su circuito como Sandra Martín y recomendé sus servicios como parte de mi estrategia de adquisición a largo plazo, le informé. Y sé exactamente de qué estoy hablando porque he estado auditando la empresa remotamente durante el año pasado como parte de mi diligencia debida, incluyendo los registros financieros que pensabas que solo eran accesibles en el servidor local. El color se fue de su cara. ¿Qué estás diciendo? Sé sobre los 280,000 euros que malversaste a través de cuentas de proveedores falsas, Alejandro. Sé sobre las tarifas de consultoría fantasma que fueron directamente a tu cuenta offshore personal. Lo sé todo. Dio un paso amenazante hacia mí. No puedes probar eso. Tengo registros de transacciones, números de cuenta y logs de IP mostrando que las entradas falsificadas vinieron de tu computadora de oficina en días cuando solo tú estabas presente en el edificio. Mantuve su mirada firmemente. No planeo perseguir cargos criminales, Alejandro. Eso dañaría a la empresa durante la transición. Pero no me pongas a prueba. Tú, susurró, manos apretándose en puños a sus lados. ¿Destruirías a tu propio hermano? Haría responsable a un ladrón que resulta estar relacionado conmigo, lo corregí. Hay una diferencia. Nos quedamos en silencio tenso hasta que finalmente se alejó.
Esto no ha terminado, advirtió, abriendo la puerta de golpe. En realidad, sí ha terminado, dije a su espalda que se alejaba. Solo que aún no te das cuenta. Apenas había cerrado la puerta cuando vino otro golpe. Esta vez era Sofía, su maquillaje recién retocado a pesar de las marcas de lágrimas aún visibles en sus mejillas. Entonces eres como una millonaria secreta, dijo sin preámbulos, entrando a mi habitación y sentándose inmediatamente en mi cama. Eso es en realidad bastante genial. No pude evitar reírme de su pivote rápido. ¿Es eso lo que estabas diciendo hace 5 minutos? Estabas llorando por perder tu estatus de heredera. Se encogió de hombros, examinando su manicura. Soy adaptable. Es esencial para la longevidad de Influence. Levantó la vista con cálculo repentino en sus ojos. Solo piensa en el contenido que podríamos crear juntas. Mi hermana, la magnate tecnológica. Mis seguidores se volverían locos. ¿Es por eso que estás aquí, Sofía? ¿Para proponer una colaboración de negocios? Más como un arreglo mutuo, dijo, alisando su vestido. Necesitas una presencia mediática para tu empresa que te humanice, y yo necesito una conexión auténtica al éxito empresarial real en lugar de solo verme bonita con productos. La naturaleza descaradamente transaccional de su propuesta era tan típicamente Sofía que casi la admiré. ¿Y qué tal realmente trabajar para la empresa? ¿Aprender el negocio? ¿Contribuir algo más allá de tu estética de Instagram? Arrugó la nariz. Dios, no. La programación es aburrida y las reuniones de negocios me dan ganas de morir. Pero podría ser como la embajadora de marca, la cara de la empresa para el mercado de estilo de vida. La cara de una plataforma de integración de software empresarial para el mercado de estilo de vida, repetí lentamente. ¿Te escuchas? Sofía se levantó, enderezando sus hombros. Está bien, búrlate de mí como todos los demás en esta familia. Pero mis habilidades de redes sociales son realmente valiosas en el mercado de hoy, las respetes o no. He construido mi propia marca de la nada, exactamente como tú. El paralelo nunca se me había ocurrido antes, y me encontré momentáneamente sin palabras. Había una extraña clase de verdad en eso, aunque nuestros métodos y valores divergían dramáticamente. Lo pensaré, dije finalmente, pero no esta noche. Asintió, aparentemente satisfecha incluso con esta pequeña concesión. Solo para que sepas, ya publiqué sobre una gran reorganización del negocio familiar sin especificar. Mi engagement está por las nubes. Después de que se fue, me senté en mi viejo escritorio, encendiendo mi laptop para revisar los detalles finales para el anuncio de mañana. Un golpe gentil me interrumpió de nuevo. Adelante, grité, esperando tal vez a Carmen Conté o alguien del personal de la casa. En su lugar, mamá entró, viéndose sorprendentemente sobria dada la cantidad de vino que había consumido en la cena. Se había cambiado de su vestido de cena a un suéter de cachemira y pantalones, su armadura de esposa de la alta sociedad madrileña temporalmente puesta a un lado. Tu padre se ha encerrado en su estudio con una botella de whisky y los estatutos de la empresa, dijo, acomodándose en el asiento de la ventana donde solía sentarse para leerme cuentos cuando era niña. Está convencido de que debe haber alguna laguna legal para detener la venta. No la hay, dije simplemente. Sus abogados ya lo confirmaron. Asintió, mirando alrededor de la habitación pensativamente. Sabes, mantuve todo exactamente como lo dejaste. Siempre pensé que volverías una vez que sacaras esta rebelión de tu sistema. Nunca fue una rebelión, mamá. Era una carrera. Una vida. 200 millones de euros, reflexionó, negando ligeramente con la cabeza.
Mi niñita construyó una empresa valorada en 200 millones de euros en secreto mientras todos pensábamos que estabas luchando. Me volví completamente hacia ella. Podrías haber preguntado, mamá. Cualquiera de ustedes podría haber mostrado interés genuino en lo que estaba haciendo, pero ninguno de ustedes realmente quería saber. Las lágrimas se juntaron en sus ojos. Lo sabía, Clara. No los detalles, no la escala de tu éxito, pero sabía que eras especial. Lo vi cuando eras pequeña, la forma en que tu mente funcionaba diferente, cómo entendías cosas que el resto de nosotros no podía comprender. Se secó las mejillas. Simplemente no sabía cómo ayudarte en una familia como la nuestra, con un hombre como tu padre. Podrías haber defendido por mí, dije, el viejo dolor subiendo inesperadamente en mi garganta. Todas esas veces que él me rechazó, me humilló. Solo te quedaste ahí sentada. Estaba equivocada, admitió en voz baja. Me decía a mí misma que estaba manteniendo la paz, siendo una esposa solidaria. Pero fallé como madre cuando necesitabas una defensora. El simple reconocimiento perforó algo que había estado congelado en mí por mucho tiempo. Había venido preparada para la ira, para acusaciones, incluso para amenazas legales. No había estado preparada para el remordimiento genuino. ¿Qué pasa ahora?, preguntó mamá después de un largo silencio. Mañana por la mañana, la adquisición se hace pública. Mendoza Software se convertirá en una subsidiaria de Cumbre Holdings. El nombre de la empresa permanecerá por ahora, pero las operaciones serán completamente reestructuradas. Dudé, luego agregué, a papá y Alejandro se les ofrecerán posiciones consultivas sin autoridad real si las quieren, principalmente para las apariencias durante la transición. ¿Y tú, te mudarás de vuelta a Madrid? Negué con la cabeza. Me quedaré en Barcelona. Instalaremos un nuevo equipo de gestión aquí. Asintió, pareciendo entender todo lo que no estaba diciendo, que había superado esta casa, esta dinámica familiar, esta versión de mí misma. Tu padre tal vez nunca te perdone por esto, advirtió suavemente. Lo sé, reconocí. Pero esto no se trata de perdón, mamá. Se trata de finalmente ser vista. Después de que se fue, trabajé hasta el amanecer, preparándome para la confrontación de la mañana, ignorando los textos de Lucía pidiendo actualizaciones. Mientras la primera luz gris de la mañana se filtraba por mis cortinas, me cambié a uno de mis trajes Valentino, peiné mi cabello en un moño elegante, y me puse el maquillaje sutil por el que Sandra Martín era conocida en sus raras apariciones públicas. La mañana traería ya sea un nuevo comienzo para la familia Mendoza o su fractura final. De cualquier manera, estaba lista. La cocina estaba extrañamente silenciosa cuando bajé a las 7. Carmen me entregó silenciosamente una taza de café, sus ojos comunicando una mezcla de preocupación y respeto. El comedor formal había sido despejado del desastre del Día de Acción de Gracias de ayer, no quedaba evidencia de la explosión familiar excepto la tensión persistente en el aire. Revisé mi teléfono. 3 llamadas perdidas de mi equipo ejecutivo, ansiosos por actualizaciones sobre el anuncio de adquisición programado para las 9. Un texto de Lucía, ¿soltaste la bomba? ¿Aún están respirando? Acababa de terminar de responder cuando papá apareció en el marco de la puerta de la cocina. Se veía mayor que ayer, las líneas alrededor de sus ojos más profundas, su postura normalmente perfecta ligeramente encorvada. Obviamente no había dormido. Mi estudio. Ahora. Su tono no dejaba espacio para discusión. Lo seguí por el pasillo hasta la habitación que siempre había sido el centro del poder familiar Mendoza. Las paredes con paneles de madera estaban cubiertas de reconocimientos enmarcados, portadas de revistas de negocios con papá, premios de la industria, fotos con políticos y celebridades.
Notablemente ausente estaba cualquier reconocimiento de mis logros, aunque mi foto de graduación de la Politécnica estaba en una mesa lateral, medio escondida detrás de fotos familiares más prominentes. Papá tomó su asiento detrás del escritorio masivo, una posición que había usado para intimidar a rivales de negocios durante décadas. Elegí no sentarme en la silla de visitantes como se esperaba, sino apoyarme en el borde del escritorio mismo, un reposicionamiento sutil de nuestra dinámica de poder que no pasó desapercibido. Mis abogados confirman lo que dijiste anoche, comenzó sin preámbulos. La venta es legalmente vinculante. El voto de la junta directiva fue unánime. Por supuesto que lo fue, respondí. Mendoza Software ha estado perdiendo participación de mercado durante 3 años. Su tecnología está obsoleta, su estructura de gestión está inflada y su pipeline de desarrollo está vacío. La junta directiva reconoció una buena oferta cuando la vio. 50 millones de euros, dijo, negando con la cabeza. La empresa fue valorada en 72 millones hace solo 2 años. La empresa estaba sobrevalorada hace 2 años, corregí, y ofrecí más de lo que cualquier otro comprador potencial habría ofrecido. La mayoría habría despedazado los activos y disuelto el nombre Mendoza completamente. Levantó la vista bruscamente. ¿Y ese es tu plan? ¿Borrar tu propio legado familiar? No, dije. A pesar de todo, respeto lo que el abuelo construyó y lo que tú expandiste. El nombre Mendoza se queda, aunque la estructura de la empresa cambiará significativamente. Por primera vez, la incertidumbre cruzó sus rasgos. ¿Cuáles son exactamente tus planes? Había esperado 10 años para que me preguntara mi opinión sobre asuntos de negocios. La ironía no se me escapaba. Mendoza Software se convertirá en la división empresarial de Cumbre Holdings, enfocándose en actualizar sus productos legacy e integrarlos con nuestras plataformas de nube. Retendremos aproximadamente el 65% del personal actual, con cambios significativos en la alta gerencia. ¿Y yo?, preguntó, la pregunta obviamente le costaba. Se te ofrecerá una posición como presidente honorario, sin autoridad operacional, pero mantendrás una oficina y podrás asesorar sobre relaciones con clientes durante la transición. Su mandíbula se tensó. Un papel de figura decorativa. Una posición consultiva respetada, contraataqué, con todos los beneficios y un paquete de compensación generoso. Se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana que daba al jardín impecablemente mantenido. Por un largo momento no dijo nada, de espaldas a mí mientras miraba la propiedad que generaciones de éxito Mendoza habían construido. ¿Cómo lo hiciste?, finalmente preguntó, su voz más silenciosa. ¿Cómo? Construir algo tan valioso cuando no tenías nada, sin conexiones, sin capital inicial. Tenía mi educación, le recordé, lo único que no podías quitarme. Y tenía una motivación tremenda para demostrarte lo contrario. Se volvió hacia mí. Esperaba que fallaras, ¿sabes? Todo el mundo lo hace, el 90% de las startups nunca superan los primeros 3 años. Pensé. Dudó, pareciendo luchar con las palabras. Pensé que te estaba protegiendo de la decepción inevitable. ¿Asegurándote de que nunca tuviera la oportunidad de intentarlo? Levanté una ceja. Eso no es protección, papá. Eso es control. Se estremeció ligeramente ante la acusación. Tal vez. Construí esta empresa a partir de lo que mi padre había comenzado, la expandí 10 veces. Pensé que sabía mejor. Pero no sabías, dije simplemente. Estabas equivocado sobre mí. Equivocado sobre la dirección de la industria. Equivocado de que Alejandro era el sucesor natural. Ante la mención de mi hermano, la expresión de papá se oscureció.
Alejandro puede tener sus fallas, pero ha sido leal a esta empresa. Alejandro ha estado malversando de la empresa durante al menos 3 años, le informé sin rodeos. Tengo toda la documentación. Esa es parte de la razón por la que actué ahora, antes de que pudiera hacer más daño. Papá se hundió de vuelta en su silla, el shock de esta nueva revelación aparentemente demasiado para procesarlo de pie. Eso no puede ser cierto. 280,000 euros desviados a través de cuentas de proveedores falsas. La evidencia es irrefutable. ¿Por qué necesitaría robar? ¿Tiene un salario generoso, un fondo fiduciario? Deudas de juego, dije. Apuestas deportivas principalmente, por lo que pude determinar. Papá enterró su cara en sus manos brevemente antes de mirar hacia arriba de nuevo, de repente pareciendo todos sus 69 años. Entonces tanto mi hijo como mi empresa estaban fallando, y yo estaba demasiado ciego para ver cualquiera de los dos. La vulnerabilidad desnuda en su admisión me tomó por sorpresa. Había esperado más ira, más acusaciones, no esta aceptación rota. No ciego, dije, suavizando mi tono ligeramente. Solo mirando en la dirección equivocada. Un largo silencio se extendió entre nosotros, lleno de décadas de malentendidos y oportunidades perdidas. Cuando finalmente habló de nuevo, su voz había cambiado, la arrogancia reemplazada por algo que se acercaba a la curiosidad genuina. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó. ¿En serio? Sin conexiones, sin inversionistas que conocieran el nombre Mendoza. ¿Cómo construiste algo tan exitoso? Consideré evadir, pero había algo en su pregunta que parecía sincero, por primera vez en nuestra relación. Empecé pequeño, expliqué. Trabajo de desarrollo freelance para construir capital. Luego creé una plataforma de integración propietaria que resolvía un problema que toda empresa tiene: conectar sistemas legacy con arquitectura de nube moderna. En realidad estaba basada en la propuesta que rechazaste cuando tenía 22 años. Un destello de reconocimiento cruzó su cara. La que tenía la solución middleware. Asentí, sorprendida de que recordara incluso eso. Sí. La refiné, la hice más adaptable, la usé para atraer a nuestros primeros grandes clientes. Reinvertí cada ganancia, viví en un estudio durante 3 años comiendo fideos instantáneos para mantener los gastos generales bajos. Construí un equipo de gente brillante que creía en la visión. Sin el nombre Mendoza para abrir puertas, reflexionó. Gracias a eso, en cierto modo, corregí. Ser subestimada es una posición poderosa si sabes cómo usarla. Nadie me vio venir. Casi sonrió ante eso. Obviamente no. Otro silencio cayó, pero diferente ahora, menos hostil. Revisé mi reloj. El comunicado de prensa sale en 45 minutos. Deberíamos discutir los próximos pasos. ¿Qué pasa con Alejandro y Sofía?, preguntó. A Alejandro se le ofrecerá una opción: renunciar silenciosamente con una indemnización razonable o enfrentar las consecuencias legales potenciales por la malversación. Sofía. Hice una pausa, considerando. Sofía en realidad hizo un caso convincente anoche para servir como embajadora de marca. Sus habilidades de redes sociales son legítimamente valiosas en el contexto correcto. Papá se veía genuinamente sorprendido. ¿Los mantendrías involucrados? Después de todo, esto nunca se trató de destruir a la familia, papá. Se trataba de reclamar mi lugar en ella, en mis términos. Asintió lentamente, su mirada cayendo a los papeles en su escritorio, luego levantándose de nuevo para encontrar la mía con directness inesperada.
Me superaste completamente en estrategia, dijo, y me sorprendió detectar una nota de algo que casi parecía orgullo en su voz. Tu abuelo habría estado impresionado. Viniendo de él, era lo más cerca de aprobación que había recibido jamás.